Hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en que estén viendo esta sesión. Bienvenidos a la clase número 8 de su curso de Introducción a la Enseñanza del Español. Les doy la bienvenida a la unidad número 3, en donde vamos a estar hablando acerca de la literatura y también la cultura en la enseñanza del español como segunda lengua. Específicamente en esta sesión nos vamos a enfocar en la primera parte de la unidad número 3 y en la segunda parte pues ya estaremos hablando de la cultura en la enseñanza del español y también sobre lo que es la competencia sociocultural. Antes de comenzar, me gustaría solamente, como lo comenté en la sesión pasada, hacerles el recordatorio de que una vez terminada esta unidad, pues vamos a estar haciendo el examen parcial de este curso. Así que pues les adelanto esta información para que ustedes ya en la oportunidad que tengan, pues vayan revisando la información de la unidad uno de la unidad 2 que va a estar disponible en las presentaciones que están en el material didáctico de la plataforma. Y ya nada más terminando esta unidad número 3 pues voy a subir esta presentación y ya para que ustedes puedan estudiar por completo el contenido que va a venir en el examen. Y pues el examen va a ser de opción múltiple a través de Google Forms y ustedes pues ya en la fecha que les indique pues podrán realizar su examen sin ningún problema. Así que pues les paso o les recuerdo más bien esta información. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con esta primera parte de la unidad número 3. Y antes de entrar a lo que es el contenido, a mí me gustaría hacer una pequeña dinámica con ustedes. Si se fijan, aquí viene una pregunta, que es una pregunta que nos va a ayudar a partir con la información que vamos a ver en esta sesión. Y pues me gustaría que ustedes me compartieran su respuesta sobre esta pregunta que dice, ¿cuál es el papel de la literatura en la enseñanza del español como segunda lengua? O sea, ¿qué función tiene? ¿Para qué me puede servir a mí como docente, como maestro que está enseñando el español como segunda lengua o como lengua extranjera? ¿De qué me va a servir a mí utilizar la literatura en el proceso de enseñanza? ¿Qué puede aportar a mis alumnos? ¿Qué me puede facilitar el aprendizaje del idioma? Entonces, teniendo estas cuestiones, estas preguntas, me gustaría que ustedes aquí abajo en la caja de comentarios de esta sesión me dieran respuesta a esta pregunta. No tiene que ser una respuesta extensa, puede ser una respuesta breve, pero concisa, breve, pero con su respuesta reflexiva acerca de esta pregunta. Así que me gustaría escucharlos, me gustaría leerlos para saber qué es lo que piensan ustedes acerca del papel de la literatura en la enseñanza del español. Aquí vamos a estar viendo cuál es su función, por qué es importante tomarla en cuenta y también cómo es que podemos nosotros involucrarla dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Yo recuerdo que cuando era docente de español en secundaria, pues obviamente había mucha literatura de por medio, no solamente refiriéndonos a obras literarias tal cual como cuentos, novelas, fábulas, poemas, canciones, sino también, pues también había lectura como de crónicas, anécdotas, artículos periodísticos que entiendo que pues están un poquito alejados de lo que es la literatura, pero había lectura de por medio y el leer estos documentos, tanto periodísticos, históricos como literarios, pues ayudaban mucho a los alumnos que tenía en aquel entonces a desarrollar su habilidad escrita, su habilidad de pensamiento crítico, a conocer más sobre la ortografía del español, sobre la redacción, sobre la gramática, sobre el léxico y también pues a comprender cómo el español que nosotros utilizamos pues es un español muy variado, es un español que va cambiando, entonces, y también a conocer su estructura como tal. Entonces, pues realmente como docente que he impartido español me queda claro que la literatura juega un papel muy importante dentro del aprendizaje de este idioma y pues en esta sesión vamos a ir viendo cómo es que
la literatura eh, contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje de este idioma. Y pues para eso vamos con el primer punto que vamos a tocar en esta lección, el cual nos menciona esto. Según el enfoque comunicativo, las muestras literarias son documentos auténticos útiles para la enseñanza y aprendizaje de la lengua en que fueron escritos. Me gusta mucho lo que menciona al final. Son documentos auténticos útiles para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua en que fueron escritos. ¿Por qué? Porque los autores que escriben estos documentos o estas obras literarias lo hacen con su lenguaje. Ellos, a través de su idioma, expresan o comparten con nosotros los lectores, comparten pensamientos, comparten ideas, comparten valores, comparten sentimientos, comparten cultura y utilizan su competencia comunicativa basada en su propio idioma para transmitir información. Pero también a nosotros, además de conocer lo que piensa el autor o lo que quiere contar, también a nosotros nos ayuda como lectores o en el caso de los alumnos, nos ayuda a conocer cómo es el idioma de ese autor, desde las palabras que utiliza, cómo escribe, eh, las expresiones que utiliza. Entonces nos permite conocer el idioma en el que fueron escritas estas obras literarias. Yo recuerdo que cuando era docente de español, a lo mejor en esta sesión voy a tocar muchas experiencias porque pues di por unos 2 años esta materia, entonces tengo un buen de experiencias y recuerdo que de los temas que veíamos en segundo grado de secundaria eran las obras literarias latinoamericanas. Entonces, pues todas las obras literarias de las que hablábamos pues estaban escritas en español. Y recuerdo que con el proyecto que trabajamos, yo les asigné a cada alumno, les asigné que leyeran diferentes obras literarias latinoamericanas. A unos les asigné obras literarias de Colombia, a otros de Argentina, a otros de Perú, de Chile, de Uruguay, de México, de Bolivia y entre otras. Y cada uno de estos alumnos me decía, maestro, es que, o sea, en lo que ellos se podían dar cuenta, me decían es que cada libro que hemos leído pues tiene palabras diferentes y tiene expresiones diferentes, tiene una manera muy diferente de llamar a las cosas. Entonces, pues eso a ellos les abrió un panorama para conocer el español o las diferentes variantes del español en toda Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, realmente la literatura nos ayuda y nos sirve para conocer el idioma de cada obra literaria. Sí, y de esta manera, pues, ir conociendo eh, a mayor profundidad cada una de las variantes o idiomas de una misma lengua. ¿Ok? Entonces, por eso es que la literatura, pues, es una de las razones por las que juega un papel muy importante dentro de la enseñanza y el aprendizaje. Y luego aquí tenemos que el marco de referencia europeo afirma que los estudios literarios cumplen muchos más fines educativos, intelectuales, morales, emocionales, lingüísticos y culturales que los puramente estéticos. O sea, las obras literarias se pueden utilizar para muchos aspectos, muchas finalidades, no solamente para apreciar el arte literario, sino también para desarrollar conocimiento, para desarrollar valores, para expresar emociones o entender emociones también con los poemas, para desarrollar habilidades lingüísticas, para conocer diferentes culturas. Entonces, hay muchas funciones o utilidades que le podemos dar a la literatura dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este caso, nosotros lo que queremos es darle un uso para la enseñanza y el aprendizaje de una determinada lengua. En este caso, el español. Y bueno, vamos a continuar y una de las principales razones para el uso de la literatura dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje es que la literatura nos sirve como una fuente de información cultural. Todo autor que escribe en su idioma una obra literaria es un autor que está dando información o que está revelando su cultura, ¿sí?
¿Por qué? Porque la cultura va implícita en la forma de pensar, en la forma de hablar, en la forma de expresar un mensaje. Entonces, en toda obra literaria que es escrita en la lengua originaria del autor, es una obra literaria que refleja o que transmite la cultura de la región o del lugar donde, a la que pertenece, perdón, el autor. Y aquí nos menciona que la literatura, además de expresión artística, se constituye en una excelente fuente de información cultural que familiariza a los estudiantes con un ambiente sociocultural que les es desconocido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes, mientras más van leyendo una obra literaria, más se van familiarizando con un ambiente sociocultural o con un entorno cultural que es desconocido para ellos. O sea, ellos no tienen que estar ahí para poder conocerlo. Yo recuerdo que cuando en segundo de secundaria les puse este proyecto, recuerdo que ellos me decían, maestro, es que mire, aquí el autor a este lugar que nosotros le llamamos así, él está llamando de esta manera. O mire, es que aquí nosotros le decimos de tal manera a tales personas y el autor allá en su entorno o en su sociedad le dice de tal manera. O sea, ellos se asombraban y se emocionaban porque aprendían cómo era la cultura o las expresiones culturales de otra sociedad. Entonces, esto es lo que permite la literatura, ir familiarizando al lector o a los estudiantes en este caso con un ambiente sociocultural que para ellos es desconocido o que ellos a lo mejor no tienen que estar ahí para poder conocerlo. Y luego menciona aquí, por consiguiente, los ejercicios que se llevan al aula de español como lengua extranjera que tengan como base un texto literario deben incluir actividades para aprovechar el componente cultural que le da la esencia y el valor a dicho texto. Es decir, aquí hay que prestar mucha atención en esto porque al momento en que se utiliza la, la literatura en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua, pues hay que eh, ser muy selectivos y muy prudentes con los ejercicios, las actividades, los proyectos que vamos a utilizar para trabajar con esa literatura. ¿Por qué? Porque si el fin es que el alumno desarrolle una conciencia cultural de la obra literaria que está leyendo, pues tenemos que aplicar ejercicios, tareas que lo lleven a conocer esa cultura, que lo lleven a desarrollar esa conciencia, que lo lleven a reflexionar sobre lo que está leyendo y sobre el entorno que está relacionado con lo que está leyendo, ¿sí? ¿Qué tipo de ejercicios? Por ejemplo, podemos pedir al alumno de que, oye, ¿sabes qué? Mira, eh, en la obra literaria que vas a leer, ve marcando todas las expresiones que para ti son desconocidas, todas esas frases que son desconocidas para ti, e investiga de dónde viene el autor. Y ya que tú sepas de dónde viene el autor, ahora sí, investiga qué significan esas frases en esa región a la que pertenece o a la que es originario el autor. Y así permitimos que el alumno investigue acerca del autor, pero también investigue sobre las expresiones populares que pertenecen a la cultura del autor. ¿Ok? O por ejemplo, podemos pedirle al alumno de que, bueno, ¿sabes qué? Quiero que me describas el, o que dibujes el entorno que está describiendo el autor en su libro y que investigues, que revises de dónde pertenece el autor. Y ya una vez que sepas dónde, investiga ese lugar al que pertenece el autor y compáralo con lo que dibujaste para ver qué cosas son reales y pertenecen a la cultura, a la sociedad del autor. Entonces, hay que, en este caso, trabajar ejercicios, desarrollar actividades, proyectos que le permitan al alumno aprovechar el componente cultural de la literatura que está leyendo. En este caso, pues, de la literatura que está leyendo en el idioma español. Luego menciona aquí la literatura como fuente de conocimiento de nuevas lenguas. O sea, la literatura también permite conocer
nuevas lenguas. Desde que leemos una obra literaria en una lengua diferente a la nuestra, a la materna, desde ahí ya estamos en contacto, en interacción con una lengua desconocida, con una lengua nueva. Y ya de ahí podemos partir en conocer la ortografía, la pronunciación, la semántica, la gramática, el léxico de esa lengua que, en la que está escrita esa obra literaria. Menciona aquí que los textos literarios brindan la oportunidad al estudiante para que pueda acceder a muestras de lenguas más elaboradas y auténticas. Dichas muestras le ayudan a desarrollar su capacidad de distinción entre los significados literales y metafóricos de las palabras. Toda obra literaria tiene un lenguaje formal, un lenguaje culto, un lenguaje que rescata lo más formal, lo más serio, lo más respetuoso del idioma en el que fue escrito. ¿Ok? Entonces, esto es una gran oportunidad para que el estudiante conozca en su esencia completa o en su esencia real el idioma en el que está escrito esa novela, ese cuento, esa fábula, esa historia, ¿ok? Entonces es la oportunidad perfecta ¿para qué? Para que el alumno pueda acceder a una lengua elaborada y auténtica. A eso se refiere este punto, pero también ayuda a que el alumno pueda distinguir entre significados literales y significados metafóricos, es decir, que el alumno conozca el significado real del vocabulario, de el léxico, de las palabras que conforman o las frases que conforman el idioma de ese idioma, ¿ok? Y también pueda relacionarlo con el lenguaje figurado o metafórico que se utiliza. Y de esta manera, pues, pueda el alumno desarrollar una mayor comprensión escrita sobre lo que está leyendo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que permite el uso de la literatura en, en la enseñanza de un idioma. ¿Ok? Yo recuerdo que cuando utilicé este proyecto de, de permitir a mis alumnos que leyeran obras latinoamericanas, yo recuerdo que pues ellos les daba risa este, las expresiones, las palabras, cómo estaba redactado estos libros o estas historias, porque era un español muy diferente al que ellos conocen. Entonces, ellos pues tuvieron la oportunidad de conocer diferentes variantes del español, ¿sí? Y fue algo que les gustó mucho, porque conocieron una variante de su idioma original. Entonces, la literatura es este medio o esta oportunidad para que podamos conectar a los estudiantes con nuevas lenguas, ¿sí? Y vamos aquí a ver ahora los motivos para utilizar textos literarios en la clase del español como lengua extranjera o del español como segunda lengua. Y el primer motivo, pues, es que hay un motivo universal. ¿Qué quiere decir esto? Que en todas las culturas hay temas comunes que, por lo tanto, le son familiares al estudiante, como el amor, la vida, lo cotidiano, la muerte, la vejez, la amistad. O sea, que la literatura a menudo en sus historias, en sus anécdotas, cuenta o utiliza temas que son universales, temas que todo el mundo conoce, temas que han permanecido a lo largo de la historia, temas que son presentes en la cotidianidad de nuestros estudiantes y temas que todo el mundo puede comprender, que todo el mundo puede conocer, que no es algo complejo para poder aprender. Entonces, esa es una de las razones por las que se recomienda o se utilizan los textos literarios en las clases de español de lengua extranjera o como segunda lengua. Otro motivo es que la literatura puede ser motivadora. Aquí nos menciona que al estimular y desarrollar la imaginación y creatividad favorece la interacción en clase. Esto sí es algo real.
La literatura puede motivar a los alumnos a desarrollar su imaginación, su creatividad, ya que al estar ellos leyendo la descripción de los personajes, de los escenarios, de las situaciones que suceden en la historia, pues ellos van generando escenarios y les van dando una idea de cómo pueden ser esos personajes, de cómo pueden ser esos espacios, y esto simplemente va desarrollando la creatividad en ellos, y eso hace que su ánimo sobre lo que están leyendo y sobre lo que se desea que aprendan mejore. ¿Ok? También que la literatura es atemporal, su existencia perdura a través del tiempo y por su valor estético y contenido universal y significativo, trasciende. ¿Qué quiere decir esto? Que los alumnos pueden acceder, o nosotros como lectores podemos acceder a obras literarias que no fueron escritas en el presente, que fueron escritas hace muchos años, pero permanecen y trascienden porque son clásicos, por los temas que abordan, porque fueron en su momento un boom, ¿verdad? Un, ¿cómo se puede decir? Pues fueron muy populares, ¿no? En su época. Y a mí sí me ha tocado eso, me ha tocado que una vez en español de tercer grado de secundaria, me tocó con mis alumnos de tercero leer una obra literaria del Renacimiento. Y obviamente son contenidos, o más bien, la redacción es más compleja. Los temas, pues son temas, como les mencionaba en el primer punto, universales, el amor, la valentía, el honor, que son temas que todos pueden comprender, ¿no? Pero al momento de leer era una lectura densa, compleja, porque la redacción, pues es una redacción antigua o es una redacción más culta, más compleja de lo que estamos acostumbrados hoy en día. Entonces, por eso es que la literatura también es un buen elemento a utilizar dentro de la clase, porque pues se puede abordar lenguas del pasado que hoy son fundamento para nuestras lenguas actuales. Y luego aquí también menciona, favorece y estimula las cuatro destrezas comunicativas e incrementa el vocabulario. Primero, ¿cuáles son las cuatro destrezas comunicativas? Hablar, escribir, escuchar y leer. Otra vez, hablar, escribir, escuchar y leer. Se espera que el alumno en cualquier idioma desarrolle estas cuatro destrezas que son esenciales para la comunicación: hablar, escuchar, leer y escribir. ¿Ok? Y también se incrementa el vocabulario. Esto sí es algo muy cierto. Eh, las personas que acostumbran a leer, que tienen este hábito de la lectura, son personas que tienen un vocabulario amplio, un vocabulario que han adoptado de los libros que han leído. Y son personas que al momento de escribir un mensaje, pues para ellos suele ser algo muy fácil, ya que como han aprendido a comprender el lenguaje escrito y han conocido la manera de comunicar un mensaje a través del lenguaje escrito, pues al momento de reproducir un texto, un mensaje, una carta, pues es mucho más fácil, ya que ya tienen esta habilidad de el pensamiento y de el mensaje escrito. Entonces, por eso es que la literatura también se recomienda utilizar en clase, ya que ayuda a que el alumno desarrolle una mejor lectura, una mejor habla, una mejor escucha y también, a ver, dije escuchar, hablar, leer y escribir, y una mejor escritura también. Y pues sí, para que también mejore su vocabulario. Dice aquí, la literatura es fuente inagotable de vocabulario, expresado en sinónimos, figuras literarias, expresiones idiomáticas, imágenes alusivas a objetos, lugares, personas o eventos. De esta manera es como el alumno pues puede incrementar su vocabulario. Y luego tenemos otros cuatro motivos también, para que sean en total ocho motivos, para utilizar los textos literarios en la clase de español como lengua extranjera o como segunda lengua. El siguiente es que el material es auténtico. Al leer los textos literarios, los estudiantes se enfrentan con un lenguaje pensado para hablantes nativos, adquiriendo una mayor familiaridad con una variedad de usos lingüísticos, formas y convenciones
de la lengua escrita. ¿Qué quiere decir? Que un autor, cuando escribe una obra literaria, lo hace con su propio idioma, pensando que la gente que habla su idioma, pues es gente que en su mayoría lo va a leer, pero muchas veces no son conscientes o no consideran la idea de que también gente que desconoce de su idioma, pues va a animarse a leer su obra. ¿Y esto qué va a permitir? Va a permitir que esta persona se familiarice o que acceda a variedades de usos lingüísticos, es decir, que aprenda variantes de un idioma, que aprenda expresiones lingüísticas, que aprenda diferentes usos lingüísticos, o sea, diferentes al que se utiliza en su idioma propio. Y por eso es que la literatura pues tiene esta característica de ser material auténtico, ya que es auténtica en la lengua en la que está escrita. Luego tenemos aquí que la literatura activa y aumenta la participación del alumno. Se pueden plantear preguntas abiertas que permitan interpretaciones propias, lo que genera un ambiente relajado, ya que no existe una sola respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que la literatura permite que el alumno tenga una interpretación propia, desarrolle un pensamiento crítico, desarrolle su propia reflexión sobre lo que está leyendo. Y para eso hay que buscar actividades, ejercicios como preguntas abiertas que permitan que el alumno desarrolle esta interpretación propia de la información que está recibiendo. Yo recuerdo que cuando estaba con los alumnos de segundo grado de secundaria y ellos leían las obras literarias. Yo les decía que una característica de las obras literarias es que unas están escritas en realismo mágico y otras en realismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay obras literarias que se apegan a la realidad, que no tienen elementos ficticios, que no se basan en la fantasía. Pero hay otras obras literarias que se caracterizan por tener elementos reales, elementos que sí existen y elementos que son ficticios. Y muchas veces los combinan, lo que da lugar a el realismo mágico. Entonces yo me acuerdo que en una actividad que yo les puse es, a ver muchachos, tenemos esta obra literaria, ya la leyeron todos. Ok, díganme qué elementos de la obra literaria son de realismo mágico. Y pues varios levantaban la mano y me decían, profe, es que para mí este elemento o esta parte de la historia pertenece al realismo mágico, por eso estoy esto. Pero luego levantaba otro la mano, no, no es cierto, porque mira, tiene estos factores de realismo, entonces no se puede considerar realismo mágico. No, 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 pero espérate, es que no estás considerando esto. Y así entre ellos empezaban a opinar, a participar, sin necesidad de que yo estuviera a ver, fulanito de tal, tú. No. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tenía un criterio propio, tenía una reflexión propia sobre lo que identificaron como realismo mágico en la lectura que hicieron. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que este ejemplo en específico sobre un tema propició a la participación de los alumnos. De la misma manera, la literatura va a propiciar a que tus alumnos participen en clase, ya que de lo que leen van a tener una interpretación propia. ¿Ok? También otra cosa muy importante es que es adecuada para la asimilación de la cultura extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nos menciona que se amplía el conocimiento del alumno acerca de la historia de la literatura, autores, temáticas y visiones del mundo. Esto quiere decir que el alumno va a poder, al momento de leer una obra literaria, va a poder asimilar una cultura extraña o desconocida para él, ya que, como les decía anteriormente, una obra literaria va a revelar la visión o la cultura del autor sobre la sociedad en la que se desarrolla, va a permitir que el alumno conozca los valores, las tradiciones, las costumbres de la cultura a la que pertenece el autor. Y así el alumno, sin necesidad de pagarse un vuelo y de ir hasta allá, hasta donde es el autor, pues va a poder conocer de esa cultura. Y lo siguiente es que ofrece un perfecto modelo de lengua. Los textos literarios son depurados, correctos, precisos y eficaces para
la comunicación. Las obras literarias tienen que pasar por un filtro en donde se tiene que revisar que se apegue a las reglas, los principios de el uso de ese idioma. ¿Para qué? Para que puedan comunicar efectivamente una historia, para que puedan transmitirla correctamente. Entonces, como les decía hace un momento, la literatura pues es un medio ideal, oportuno, para que el alumno conozca una lengua, eso es en su esencia real y formal. Y luego tenemos lo que son el diseño de materiales en la enseñanza de las lenguas extranjeras. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que decidimos utilizar literatura para la enseñanza y el aprendizaje de un idioma, pues hay que saber y hay que trabajar en el diseño del material para la enseñanza de esa lengua extranjera. ¿Sí? Dice aquí, hay una serie de preguntas que hay que enfrentar al diseñar material didáctico. ¿Para qué diseñarlo? ¿Qué criterios utilizar? ¿Qué debo tener en cuenta si mis estudiantes son de X nivel y de X edad? Dice aquí, depende del contexto. Si es segunda lengua o lengua extranjera, la población específica, las destrezas que queremos desarrollar, el tema de clase, etcétera. O sea, no hay una respuesta concreta. La respuesta es depende. Depende del contexto en el que queramos nosotros utilizar la literatura y en el que queramos enseñar el idioma. Por ejemplo, si tú dices, bueno, yo voy a enseñar el idioma español, ok, voy a escoger literatura en español, pero ¿cómo preparo el material? ¿Cómo preparo los ejercicios, las actividades? Bueno, depende del contexto, es decir, primeramente, ¿vas a enseñar el español como una segunda lengua o como una lengua extranjera? Segundo, ¿quién es tu población? ¿A quién va dirigido esa literatura, esa actividad? ¿Qué destreza quieres desarrollar con la lectura de esa literatura? ¿Quieres que el alumno aprenda a reflexionar textos, obras escritas en el idioma español? ¿Quieres que el alumno aprenda a comunicar situaciones, anécdotas en el idioma español? ¿Quieres que el alumno aprenda a escuchar el idioma español? ¿Qué quieres desarrollar en el alumno? Y también qué temas quieres tocar. ¿Quieres tocar temas sobre el amor, sobre la historia? Ok, acaba de suceder algo muy extraño. Por alguna razón se me cerró Zoom y nos quedamos a mitad de este punto. Igual, yo creo que voy a juntar las dos partes de este video para que pues sea solamente un video, porque pues estamos en una única sesión, así que pues una disculpa por ese detalle. Pero bueno, les estábamos en este punto sobre el diseño de materiales de enseñanza de lenguas extranjeras. Como les comentaba hace un momento, pues no hay como tal una respuesta concreta o una metodología en sí definitiva para este proceso, porque pues todo va a depender del contexto que se menciona en el segundo párrafo de esta diapositiva, en donde pues hay que saber muy bien cuál es eh, si se trata de una segunda lengua o una lengua extranjera la que vamos a enseñar, la población específica, las destrezas que queremos desarrollar, los temas. Entonces, pues hay que considerar cada uno de estos aspectos al momento de comenzar este proceso de diseño de materiales en la enseñanza de lenguas extranjeras. Y, ok, pues de hecho ya vamos a acabar. Sí, muy bien. Ahora, hablando sobre esto, sobre el diseño de materiales, tenemos aquí un aspecto que es esencial al momento de trabajar con el desarrollo de materiales didácticos o de ejercicios, actividades para trabajarlos con la literatura. Este factor importante son las destrezas o competencias comunicativas, que se entienden como un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida con el fin de participar con eficiencia
y destreza en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. En pocas palabras, las competencias comunicativas son estos procesos lingüísticos que llevamos a cabo, que se desarrollan desde que somos niños y se siguen desarrollando hasta que llegamos a la vejez. ¿Con cuál intención? Con la intención de comunicarnos y participar en nuestra sociedad y en nuestra cultura humana. ¿Cuáles son estos procesos lingüísticos? Pues bueno, son los que les comentaba hace unos momentos. Es el habla, la escucha, la lectura, la escritura y estas destrezas, estas competencias que desarrollamos, pues se dividen en dos tipos de recepción, ¿sí? Que son en donde recibimos información y ya teniendo esta idea, pues podemos entender que una manera de recibir información es a través de la escucha. Alguien habla y nosotros escuchamos y de ahí ya estamos recibiendo información. Pero luego tenemos lo que es la comprensión escrita, en donde alguien no habla, sin embargo, emite un mensaje a través de un texto, a través de una carta, a través de un papel y nosotros los leemos y nuestro reto o nuestra tarea es comprender el mensaje o la información que se está comunicando a través del lenguaje escrito. Pero es lo mismo, estamos recibiendo información y luego tenemos lo que es de producción, que es cuando nosotros, ahora sí, nosotros a través de la escritura y a través del habla, perdón, no sé por qué dije agua, del habla, tenemos que producir un mensaje a través de la expresión oral, un mensaje a través de la expresión escrita, a través de una exposición, de una conferencia, de un congreso, de una ponencia, ¿sí? O a través de una expresión escrita, a través de una carta, a través de un aviso, a través de una nota, a través de un cuento, a través de una novela, pero aquí es producir información a través de un mensaje, utilizando dos de estas cuatro destrezas que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Y bueno, yo voy a pedirles, no, de hecho creo que ni es necesario esto. Bueno, hasta aquí vamos a concluir esta sesión, esta segunda parte de esta sesión que se fragmentó, se dividió por este detalle que surgió ahorita. Eh, Les voy a pedir como tarea, como actividad, que en Internet, puede ser en páginas de Google, puede ser en artículos o puede ser en videos de YouTube, que ustedes me investiguen estrategias de comprensión oral, estrategias de comprensión escrita, estrategias de expresión oral y estrategias de expresión escrita, que me lo investiguen en Internet para que ustedes me elaboren un mapa conceptual. ¿Cuál va a ser eh, el tema central del mapa mental? Competencias comunicativas. Y de ese tema central se va a desprender estos cuatro subtemas: estrategias de comprensión oral, estrategias de comprensión escrita, estrategias de expresión oral, estrategias de expresión escrita. Yo quiero que ustedes en Internet me investiguen diferentes estrategias de cada uno de estas competencias y que me pongan la información en el mapa mental junto con imágenes. Pueden ponerme solamente el nombre del ejercicio, de la estrategia, de la actividad y una imagen, ¿sí? ¿Para qué? Para que el mapa mental no esté saturado de texto, ¿ok? Y sean más imágenes que texto. Y el mapa mental, pues ustedes lo pueden hacer digital, a mano no, ya saben que aquí pues lo estamos trabajando digital, pueden utilizar Canva, pueden utilizar Geniali, pueden utilizar también PowerPoint, y pues para que elaboren su mapa mental. Igual en la plataforma de Daniel Oz voy a especificar las instrucciones para que no lo olviden y pues puedan entregar su mapa mental sin ningún problema. Entonces, pues bueno, hasta aquí vamos a dejar esta sesión un poco breve, ya que este tema en cuestión no es muy extenso, pero la siguiente semana vamos a continuar con esta unidad ya para ponerle fin y posteriormente pasar al examen parcial. Así que, pues sin más que decir, me despido y les agradezco mucho su atención en esta sesión. Hasta la próxima.